Hola chicas, les grabo esta clase porque este video breve porque no pude grabar las clases que tuvimos sobre la infografía y bueno, quería subirles este material a aquellas que no pudieron asistir a las clases por videollamada y también para todos ustedes que quieran repasar un poco este tema. Vamos a hablar sobre la infografía, qué es y cómo se realiza una, ya que el trabajo integrador de esta semana va a ser que ustedes realicen una infografía sobre el tema que eligieron sobre las energías. Entonces comencemos. ¿Qué es una infografía? Una infografía va a ser básicamente un medio para informar de manera visual. Aunque ustedes cuando googleen distintos tipos de infografías van a ver que la relación entre la cantidad de gráfico y texto varía de infografía a infografía según el estilo y lo que se quiera comunicar. Vamos a decir que más o menos para considerar que este medio de esta manera de informar es una infografía, va a manejar un porcentaje de más o menos el 70% de imágenes para comunicar que se van a complementar solamente con un 30% de texto. De nuevo, este es un porcentaje que va a variar, pero la idea de la infografía es que nos comunique una información, nos explique un tema a través de imágenes principales que se complementan con textos muy sintéticos. ¿Qué tipo de representación gráfica se va a poder utilizar en estas infografías? Vamos a ver que vamos a poder utilizar fotos de aquello que queremos explicar. Vamos a poder utilizar ilustraciones, dibujos, esquemáticos para complementar también gráficos de todo tipo, gráficos tradicionales sacados a partir de las matemáticas o gráficos inventados por el diseñador de la infografía también para comunicar algún tipo de porcentaje o número. Y también obviamente va a haber textos, que estos textos tienen que estar bien elegidos, tienen que ser sintéticos y tienen que apoyar a la imagen y no al revés. Por más que ustedes nunca hayan escuchado el término infografía, ustedes estuvieron en contacto con distintos tipos de infografías. ¿Por qué? Porque infografías aparecen en muchas de las revistas que uno puede consumir, en los diarios y sobre todo en los noticieros se utilizan mucho las infografías cuando se quieren explicar algún tema, cuando por ejemplo nos contaban información sobre el coronavirus, sobre cómo prevenir esta enfermedad, sobre cómo lavarnos las manos. En muchos de estos casos se utilizaron en estos noticieros y en los medios de comunicación en general infografías para contarnos y explicarnos sobre este tema. ¿Cuáles son los elementos principales que conforman una infografía? Vamos a ver acá. Toda infografía, por más distinta que sea, por más que nos quiera contar distintos tipos de tema, va a tener tres partes fundamentales que va a ser. Todas van a tener un título. Este título tiene que comunicar y explicar a primera vista de qué se va a tratar esta infografía, pero también puede ser un poco llamativo para que nos haga interesarnos en el contenido de esa infografía. Después va a tener información visual, la principal. Vamos a ver que puede llegar a tener una imagen más grande principal, con imágenes pequeñas o elementos gráficos pequeños que complementen. Va a depender del estilo de infografía o del tema que ustedes quieran explicar, pero en la mayoría de los casos va a haber eso, una imagen más grande con imágenes que complementen y después luego el texto sí, que de nuevo les repito, complemente esas imágenes y no las imágenes complementen el texto. Pero las tres partes va a ser siempre, toda infografía va a tener un título, va a tener información visual que ocupe más porcentaje del espacio de esa infografía y el texto que complemente esa imagen. Acá vamos a ver un esquema de cómo se puede organizar una infografía, donde vemos acá siempre el título, una imagen principal, textos y otras imágenes
que complementen esa información principal. Y abajo, por ejemplo, y esto no es obligatorio, sino ustedes pueden decidir hacerlo así o no, información complementaria como por ejemplo gráficos o información, por ejemplo, si mi infografía va a hablar sobre cómo funciona un aerogenerador, esos ventiladores gigantes para producir energía eólica. Mi imagen principal va a ser ese aerogenerador, mis imágenes complementarias y texto van a ser cómo funciona la parte interna de ese aerogenerador, cómo se mueve el viento, mueve las aspas de ese molino y cómo esa energía mecánica luego se convierte en energía eléctrica. Y como información complementaria, por ejemplo, abajo de la infografía, un poco más chico, puedo contar cuál es el porcentaje de utilización de esa energía, puedo mostrar algún mapa chiquitito donde muestre que en mi país sí se utiliza esta energía, dónde, pero como información complementaria. Igualmente ahora vamos a ver distintos ejemplos de infografía para ver cómo se puede organizar la información. Ahora vamos a ver distintos tipos de infografía que no significa que ustedes tengan que elegir un tipo determinado cuando hagan su tema. O sea, todas las infografías muchas veces se confunden en los tipos, en cómo definirlas, pero sí lo que les quiero mostrar a continuación es cómo a través de una infografía yo puedo comunicar distintos tipos de tema. Por ejemplo, acá tenemos la infografía biográfica, que quiere decir que yo a través de una infografía puedo contar, por ejemplo, la vida de algún personaje importante. Acá vamos a ver cómo siempre va a haber acá un título, lo vemos, siempre vamos a tener un título, vamos a tener una imagen principal y vamos a tener textos e imágenes complementarias que vayan acompañando esa infografía. Vamos a ver cómo se usa mucho el color. Son todas infografías llamativas. Acá vamos a ver una infografía comparativa que se le llama la infografía que compara dos cosas teniendo en cuenta los mismos criterios. En esta infografía comparativa, de nuevo, siempre vemos que hay un título. Siempre en toda infografía va a haber un título. En este caso, como estamos comparando dos cosas igualmente importantes, van a haber no una, sino dos imágenes grandes, importantes. Y después, ¿qué hace a una infografía que sea comparativa? Acá vamos a ver de este lado. Título, imagen 1, imagen 2. Vamos a ver cómo se diseñó acá distintos gráficos que comparan a partir de los mismos puntos a estos dos puntos que quiero comparar. En este caso son dos jugadores de fútbol y acá puedo ver, me inventé un gráfico para marcar que un jugador hizo más goles que otro, que jugó más partidos que otro, que ganó más campeonatos que otro. Y acá vemos en este ejemplo como abajo de la infografía, yo arriba hice lo principal. El objetivo de mi infografía era comparar, en este caso, a dos jugadores de fútbol. Pero abajo tengo, por ejemplo, información complementaria que puede estar o no, que es el ranking de goleadores, por ejemplo, de fútbol, que no es indispensable para lo que yo quiero comunicar, pero me permite poner una información extra en esa infografía. Después, por ejemplo, acá tenemos infografía de productos cuando yo quiero contar cómo funciona algo, contar la historia, la evolución de ese producto, su funcionamiento y demás. De nuevo tengo acá la imagen más grande del producto del que yo quiero hablar, siempre. Acá tenemos el título. Y después tenemos todo alrededor información que yo quiero contar sobre ese producto. Dónde se hizo, por ejemplo, la evolución de la marca, del logo de ese producto, las medidas generales, cómo funciona el motor, una pequeña línea del tiempo sobre cómo funciona eso. Infografía informativa como la que vimos del coronavirus, donde ya vimos las partes, que también tenemos el título acá, tenemos una imagen principal y después textos e imágenes complementarias que nos van contando cómo funciona en este caso
los test de coronavirus. Después tenemos infografías secuenciales, que son las infografías que vamos a diseñar cuando queremos contar cómo se hace algo. Esta va a ser una de las pocas infografías donde no vamos a tener una imagen principal más grande, porque la idea de esta infografía es contar a través de pasos, que lo vamos a hacer con imágenes y textos, cómo se hace algo. En este caso, nos tenemos que lavar las manos de manera correcta. Entonces, cada paso va a tener igual de importancia y las imágenes van a ser del mismo tamaño. Paso 1, mojarme las manos, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Vamos a ver después que hay otro tipo de infografía que es muy parecido, por eso no importa tanto que acá presten atención en cómo llamar qué tipo de infografía es, sino lo importante es que a través de una infografía puedo contar un montón de cosas. Infografía geográfica va a ser donde yo quiera hablar sobre alguna ciudad, región, país. Por lo tanto, la imagen siempre principal de una infografía geográfica va a ser eso, el mapa de esa ciudad, de esa región o ese país que yo quiera contar, y después a través del diseño de mi infografía voy a contar datos de esa zona, siempre utilizando mucho gráfico, poco texto y obviamente siempre con el título que me va a contar de qué se trata esa infografía. Acá tenemos la infografía de proceso, que es muy parecida a la infografía secuencial, donde título también siempre. Voy a contar cómo se produce algo en este caso, pero también no hay una imagen principal más grande ni nada, sino que cada paso para producir eso, en este caso es cómo diseño una presentación, va a tener imágenes del mismo tamaño, pero acá lo importante, vamos a ver, es cómo yo cuento, tanto en la infografía secuencial como en esta infografía de proceso, yo cuento cómo hacer algo, producir algo, fabricar algo, lo puedo contar a través de imágenes complementadas con textos pequeños, pero a través de imágenes. Yo puedo, por ejemplo, hacer una infografía de proceso o secuencial sobre cómo hacer alguna receta de cocina, sobre cómo hacer, por ejemplo, un budín de zanahoria, y puedo contar el paso a paso de cómo hacer ese budín a través de pequeños gráficos. Gráfico a cómo se raya la zanahoria, gráfico cómo se mezclan las harinas, cómo se tamiza la harina o cómo se mezclan los azúcares con la canela y lo que sea, lo cuento paso a paso y dibujo paso a paso y solamente lo complemento con las imágenes. La idea es que ustedes vean que yo puedo contar cualquier tema, por más específico o general que sea, lo puedo contar a través de una infografía. En este caso ustedes van a tener que hacer la infografía sobre ese tema que eligieron de las energías y lo van a contar, ya sea si comparan dos temas, van a hacer una suerte de infografía comparativa, si van a hablar sobre cómo funciona algo, un panel solar, una casa a energía solar, cómo funciona un aerogenerador, cómo funciona una lamparita LED o lo que sea. Van a hacer como una suerte de infografía de producto, donde van a poner esa imagen principal de ese artefacto, de ese producto al cual quieren describir, y después lo van a complementar con otras imágenes y textos. Pero igual, lo importante no es eso, el nombre de la infografía, sino que ustedes logren comunicar ese tema a través de imágenes y siempre teniendo en cuenta las tres partes de la infografía, que son siempre hay un título, una imagen principal o varias imágenes principales, imágenes complementarias con textos sintéticos que acompañan esas imágenes. Ahora les voy a decir los 6 pasos principales para que más o menos ustedes se organicen a la hora de diseñar la infografía esta sobre el tema de energía que van a hacer en el trabajo integrador. Lo primero es que ustedes mismas van a empezar a googlear y analizar distintos tipos de infografías. Agarran Google Imágenes, ponen infografías de lo que se les ocurra que van a encontrar y se van a poner a ver. Esta infografía van a elegir, esta me gusta más, esta menos. Y van a elegir y se van a inspirar
con esa búsqueda de distintos tipos de infografías. Pueden llegar hasta copiar un estilo, no les digo que copien, que justo busquen infografías sobre la energía eólica y la copien toda, no, pero sí se pueden inspirar en cómo está organizada una infografía, los colores que usa, dónde ubica el título, dónde ubica la imagen principal, las imágenes complementarias, eso sí lo pueden hacer. Como segundo paso, ya tienen algunas infografías para inspirarse, van a hacer como un borrador de la infografía de ustedes. Este borrador va a ser, lo pueden hacer en la carpeta y van a decir, bueno, yo quiero contar cuáles son los pasos que tengo que seguir para producir energía a partir de la biomasa, cómo a través de los desechos orgánicos yo puedo producir energía. Entonces digo, bueno, en mi infografía va a ser horizontal o vertical y yo voy a ir contando a través de un caminito todos los pasos que yo tengo que seguir para producir este tipo de energías. Y acá abajo voy a poner los textos necesarios, acá va a estar mi título, el boceto que ustedes, de cómo ustedes se van a imaginar que va a ser esa infografía, de cómo ustedes van a contar ese tema a partir de imágenes. Luego van a recopilar la información. Es importante tener en claro qué es lo que quieren comunicar. Ustedes ya tienen ese boceto de qué es lo que quieren comunicar para poder recopilar, ya sea a través de la carpeta, de internet o en YouTube, los datos precisos de lo que quieren informar. Así no se van por las ramas también y pueden ser sintéticas en su explicación. Y después hay que dibujar. Yo les recomiendo que, ya les voy a mostrar cuál va a ser el espacio de trabajo que vamos a tener para realizar esta infografía, pero les recomiendo que todos los dibujos o se imprimen imágenes, la infografía se va a hacer a mano, pero ustedes pueden, si quieren imprimir imágenes o calcan o dibujan imágenes, lo hagan aparte, en hojas aparte, para después las cortan bien prolijito y después pueden diagramar sin miedo a equivocarse la infografía final. Entonces, en este paso, ¿ustedes qué van a hacer? Van a decir, bueno, yo ya sé, ya tengo el boceto de mi infografía, ya sé lo que quiero que tenga mi infografía, ya recopilé la información, ahora me pongo a recopilar imágenes y a dibujar imágenes que voy a terminar utilizando en mi infografía. Luego voy a configurar mi trabajo, esto es, voy a decidir en dónde voy a trabajar. Yo, como les dije en la clase que tuvimos por videollamada, ustedes pueden elegir el tamaño, la forma de la hoja, si quieren utilizar la hoja de manera horizontal o vertical, pero sí va a haber un tamaño mínimo para esa infografía que va a ser una hoja A3. La hoja 3 se conforma a partir de 2 hojas A4, que son las hojas con las que imprimimos, por ejemplo, en una impresora común. Esas 2 hojas A4, si las pegamos acá, por el medio, las pegamos con una cinta en la parte de atrás muy prolijito, conformamos una hoja A3. Se venden en las librerías las hojas A3, pero no es necesario que vayan a comprarlas. Si ustedes tienen en sus casas hojas A4, pegan 2 hojas A4 por atrás con cinta muy prolijito y ya les queda la hoja A3 que va a ser todo esto. Ese va a ser el tamaño más pequeño. A partir de aquí, si ustedes necesitan mucho espacio para contar su tema y quieren utilizar una cartulina o un afiche o otro espacio que sea un poco más grande que esta hoja A3, la pueden utilizar. Si no, se quedan con este formato que me parece un buen tamaño para trabajar y de nuevo pueden trabajar con la hoja A3 apaisada así, lo pueden usar de manera vertical, acá el título o acá el título, de nuevo imagen principal, las imágenes complementarias con los textos complementarios, o pueden hacer una infografía secuencial, como ustedes quieran, dependiendo del tema. Y una vez que ya tienen todo esto, tienen la inspiración de la infografía que buscaron por internet, tienen el boceto de lo que ustedes quieren diseñar, tienen la información recopilada, tienen las imágenes ya dibujadas o impresas o calcadas.
Ya tiene el formato de la hoja que eligieron la hoja de 3 apaisado vertical o una cartulina o una ficha o lo que sea. Ya tienen todo eso, ahora se ponen a diagramar, a decir, bueno, mi título va a ir acá y el título o lo dibujo, lo escribo directamente en esa hoja o lo hago aparte, por las dudas me equivoco y después lo apoyo todas las imágenes, dónde van a estar, digo, acá voy a escribir los textos. Cuando ya tenga todo listo, cuando me guste cómo quedó toda esa infografía, termino de pegar todas las imágenes, todo lo que tengo aparte, y ya termino esa infografía. Ahora, unos datos importantes a tener en cuenta cuando hagan la infografía, que yo sí les voy a pedir. Les voy a pedir que utilicen muchos colores, no quiero que me entreguen ninguna infografía hecha en blanco y negro con lápiz. Que elijan una buena imagen principal si es que van a hacer una infografía que no sea secuencial. Para el resto de las infografías, elijan una buena imagen principal, que sea grande, que ocupe un porcentaje de la hoja, que sea llamativa, con muchos colores, un título llamativo, pero principalmente que nos cuente de qué se trata esa infografía, con las letras grandes también, bien ubicado. Y lo más importante, que la información escrita que ustedes coloquen en esa infografía sea sintética, sea la más importante y que complemente de nuevo esas imágenes y no que la imagen complemente a esos textos. Entonces, ¿qué voy a recibir yo? Voy a recibir de ustedes, por el trabajo integrador, una infografía que esté realizada en mínimo una hoja 3, que son 2 hojas A4 de computadora, mínimo ese tamaño, no importa la disposición horizontal, vertical, ustedes deciden, pero es mínimo hoja A3, de ahí para adelante, hojas más grandes, con el tema desarrollado, el tema contado a través de esa infografía sobre que tenga que ver con las energías. Esa infografía va a tener que tener un título sí o sí, va a tener que tener más imágenes que textos, pero va a tener que tener textos que complementen esas imágenes, va a tener que tener mucho color y nos va a tener que contar de manera sencilla el tema que eligieron. Ustedes mientras hacen la infografía les preguntan a sus padres, a sus hermanos, hermanas, si cómo está quedando, si entienden lo que ustedes quieren contar, pueden ir haciendo eso. No importa y bueno, y la idea es, la primera infografía puede salir mejor o un poco más floja, pero lo importante es que empiecen a practicar porque este es un muy buen medio de comunicar un tema. Estoy segura que después, a lo largo del colegio, van a volver a hacer alguna infografía. Así que bueno, esta fue la clase que no pude grabar en vivo. Espero que les sirva este videito a quienes no pudieron asistir y también a quienes quieren repasar de nuevo lo que vimos. Les mando un saludo a todas.